Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Y hoy Carmen nos trae una sin sombrero con boquilla y filosofía poética. María Zambrano, una mujer que se destacó por la razón poética, que tuvo grandes maestros, es una de las principales figuras del pensamiento español del pasado siglo y fue una innovadora al defender también la necesidad de lo poético en toda su indagación filosófica. Y veamos cuánto tenemos para descubrir de esta malagueña. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes a ti también, querida, y a la audiencia. Un placer que nos traigas otra de las sin sombrero, de la que tenemos muchísimo para descubrir, y veamos por dónde querés empezar tú. Sí, esta sin sombrero es sin sombrero y con boquilla. Y con boquilla, nada más ni nada menos, qué pintoresca. Sí, porque estuviste muy bien de poner en el Facebook publiqué una foto de ella, sí. Porque ahí se ve perfectamente que es una mujer que no era coqueta, porque ves que tiene el cabello como lo tiene, nada arreglado, bueno, con sus canas, todo, pero con su boquilla. Con su boquilla, aparte, la foto que compartí ya tenía unos cuantos años. Sí. Ella ya tenía más de 80. Sí. Ella murió con 87. Bueno, y digo esto porque algunos la tildaban de snob. Claro. Por fumar con boquilla, bueno. Sí, pero date cuenta que a esa edad no era de snob, ¿no? Era un hábito en ella. A eso voy. Y entonces creo que, a pesar de que es un dato que parece menor, no lo es, porque era una forma de ser revolucionaria en aquel momento, de ser rebelde. Sí. El hecho de fumar ya era importantísimo, porque una mujer que fumara no era común y horrorizaba a la sociedad de la época, y fumar con boquilla, que además llamaba más la atención, bueno, era una rebeldía expuesta. Expuesta, pero tuvo una juventud muy apasionada, ella desde sus comienzos. Ah, sí. Ella fue muy enamoradiza, ¿no? Sí. Ya a los 13 años hay que ver que estaba enamorada de su primo, que, bueno, hay quien dice que fue su gran amor, realmente, a pesar de todos los otros amores que tuvo. Sí. Y, bueno, el padre, lógico, en esa época, con 13 años, y el primo se opuso, así que, bueno, el primo partió a Japón, ni más ni menos, porque no era cosa de irse a la vuelta de la esquina, ¿eh? No, era bien lejos. Bueno, y resulta que, bueno, cuando vuelve, ella está con tuberculosis, en cama, y el padre permite ahí la relación, pero claro, a pesar de que deciden casarse y lo publican incluso, terminan casados con distintas personas los dos. Ella lo hizo con un compañero de las misiones pedagógicas, Alfonso Rodríguez Aldave, con el que se va a Chile en una misión diplomática de él, y cuando ya están perdiendo la guerra, ya en finales de las épocas estas, ya estaba en el año 39, vuelve y le preguntan ¿por qué vuelves? Y está perdiendo la guerra, y ella dice, por eso mismo volvemos a ayudar. Entonces, bueno, regresan, y ella era una republicana absoluta que se entrega a la causa republicana, pero a su vez era una creyente absoluta también, cosa que, bueno, chocaba un poco con las creencias republicanas de la época, ¿no?
Es más, ella reconoce algunas atrocidades de los ultraizquierdistas republicanos que fueron las mismas de los ultraderechistas de la Falange, ¿no? Claro. Así que, bueno, ella es una mujer de dos mundos también. Sí, sí. Y con un pie en cada uno tratando de unir. Y esa unión la hacía a través de la filosofía que ella llamaba filosofía poética, que tuvo mucho que ver al principio, con su maestro principal, que fue ni más ni menos que Ortega y Gasset. Sí, sí, que eso creo que la marcó muchísimo, ¿no? Sí, la marcó muchísimo, pero después ella se empezó a acercar más a la parte poética, sí, especialmente con Antonio Machado, sí, y con Unamuno. sí. Se empezó a acercar más a ellos porque Ortega era muy racionalista. Claro. Y ella era muy creyente. Sí, sí. Entonces empezó a unir en su filosofía esas dos cosas, ¿no? Ella decía que escribir es defender la soledad en que se está, pero en una acción de aislamiento comunicable, aislamiento comunicable, en que precisamente por alejarse de todo lo concreto, se hace posible descubrir las relaciones que hay entre ellas. Claro. Y su filosofía trabajaba siempre alrededor de las complejas relaciones entre el individuo y la divinidad. Claro. Ella es una de las mayores filósofas españolas del siglo XX, además que en esa época, ya de por sí hoy mismo, hay pocas mujeres filósofas, así que imagínate en aquella época, además feminista a ultranza, siempre defendiendo la posición de la mujer en la sociedad. Y bueno, ella llegó al mundo, diríamos que cargada de preguntas, porque ella era una interrogadora de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tuvo de particular su poesía? Y además, ¿cómo llegó a contactarse con estas sin sombrero, que son el vínculo de estas charlas que tenemos miércoles a miércoles? Sí, bueno, empecemos con que ella nació un 22 de abril, cerquita de mi cumpleaños, te das cuenta, ¿no? Sí. Podría ser una sin sombrero, Carmen. No tengo esa capacidad de lucha que tenían ellas. Bueno, no sé, eso lo dejamos para otra columna. Bueno, nació en 1904 en Vélez, Málaga, y sus padres eran maestros. Y Blas Zambrano, su padre, que era un gran socialista, se lleva a la familia a Segovia, porque allí ganó una cátedra de gramática. Allí ella se cría y transcurre toda su adolescencia, y justamente su padre entabla amistad con otro profesor que había ganado una cátedra allí, que era ni más ni menos que Antonio Machado. Claro. También estuvo, viste, otra más vinculada a Antonio Machado, ¿eh? Claro, sí, se vinculaban todos en esa época, porque vos ves que hablamos de Unamuno, hablamos de Ortega y Gasset, de Xavier Zubirí, que impartía clases de metafísica en la Universidad Central. Bueno, mientras tanto la Segunda República estaba en marcha, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella, pero la élite cultural de alguna manera estaban todos juntos, ¿no? Ah, sí, sí, todos juntos. Además se encontraban con una libertad que no habían tenido. Entonces, en especial la gente de la generación del 27, que son las sin sombrero, ¿no? Ella conoce a Miguel Hernández, a Luis Cernuda, a Camilo José Cela. Bueno, con Miguel Hernández hay ahí una cosa que dicen que hubo un amorío de los varios que ella tuvo, pero en realidad ella cuenta que se iban al Manzanares, a la orilla del Manzanares, donde había unos bosquecitos que las parejas aprovechaban, pero ellos no, ellos estaban sufriendo en ese momento dos desengaños amorosos importantes. Se consolaban mutuamente, quizás. Mutuamente, dice que llegaban y lloraban los dos. Y recién
después de un rato largo, regresaban. Claro, Entonces no era que estaban tratando de buscar intimidades, claro. estaban buscando consuelo. Y bueno, Y dentro de esa vida de ella, tan enamoradiza, diríamos, sí. ella tuvo un profundo amor por otro novio que tuvo, que fue Gregorio del Campo, Ujú. que lo tuvo en ese ínterin de cuando se fue a Japón su primo y pasó años para volver, y bueno, entonces hay una cantidad de cartas que salieron no hace tanto, Sí, y que juntaron unas 70 cartas inéditas sí, que ella le escribió a Gregorio del Campo, que era un joven alférez sí, que lo habían llevado a luchar a distintas zonas, y entonces ella le escribía mucho por eso. claro, Parece que no le escribía tanto, sí, entonces ella se enojaba, y en las cartas encontrás de todas formas su pensamiento claro. cuando está contenta, cuando Sí, está sí, sí. feliz, cuando está enojada, cuando En está esas desesperada. cartas de alguna manera se refleja Su su forma de necesidad de poesía y su recorrido por la filosofía su también, ¿no? recorrido también, pero su forma de ser Claro, fundamentalmente, ¿no? Ella en una de ellas le dice: estoy verdaderamente desesperada, te lo voy a leer textual sí, esto, ¿no? Dice: no recuerdo jamás haberlo estado tanto, se agitan desde ayer en mí tantas cosas que soy más que persona un torbellino. ujú, Y eso fue siempre un torbellino. Y ella lo sabía. Y en una de esas le dice, enojada con él por algo que él le había escrito, porque sí, las cartas de él nunca aparecieron, ¿eh? sí, qué raro eso, ¿no? Y no, lo que pasa es que las cartas de él estaban en el poder de ella. Claro, En cambio, las cartas que ella le mandó sí, quedaron en poder, que se ve que Gregorio del Campo las guardó con mucho amor, quedaron en poder de sus herederas, que eran dos sobrinas, claro, y hoy las dieron a luz, hoy, bueno, hace un tiempo, pero que en claro, esta época las dieron a luz, y por eso se hicieron un libro con ellas. Y ella, una de esas que le contesta furiosa por algo, le sí. dice: te has equivocado de firme, yo soy lo que me da la gana hacer. Ujú. Ahí la pinta de cuerpo entero, ¿no? Eso, Se y pinta, totalmente la pinta, ¿no? claro, En una introducción que hace María Fernanda Santiago Bolaños, que es la que edita este estas libro, cartas, sí, las cartas inéditas a Gregorio del Campo, salen a la luz para dar noticia de esos primeros años, ¿no? claro, De los que poco se sabía. Es claro. más, recién ahí nos enteramos que ella tuvo un hijo con Gregorio del Campo, Sí, que nació muerto. sí, en esas cartas mismos, ella alguna parte creo que se lo dice, te enterás Sí, por eso. sí, en una parte ella le dice cómo hablar, cómo nombrar a lo que aún no se conoce, cuando habla de su gestación, de ese hijo que está Claro, gestando. claro, Y luego le habla del hijo muerto, sí, sí, eh, con un gran dolor, ¿no es cierto? claro, Bueno, la cuestión es que este joven alférez de artillería parece que tuvo un amor muy profundo por ella, pero sí, tenían desencuentros, ¿no? sí, Y sí, bueno, y después de que muere, que tiene el hijo muerto, ya se ve que se quebró del todo la relación. Pero claro, hay cosas que ella le dice, por ejemplo: más sí. te quiero tigre que gato mimoso. Fíjate. Claro, claro. Le dice: Pobre si supiera que estas cartas salieron a luz, ¿no? ay, mira, Yo creo que se reiría mucho, ¿no? eso que decís es cierto, porque la verdad que después de muerta la han desnudado, ¿no? Claro, porque pensemos que es la intimidad de una persona, porque una cosa es que sea publicado un diario, que ya, pero las cartas me parece algo tan íntimo, ¿no? Tan íntimo, sí, Sí, tan sí, íntimo. Además, es cosas
muy fuertes, como lo del hijo, ¿no? Claro, claro. Imagínate que ella le dice, el nene, Sí, sí. pobrecico, Ujú. ya se ha muerto. No sé por qué los días de sol me acuerdo más de él. Ahora me muero yo y ya te quedas tranquilo, le dice. Como se ve que él no había reaccionado al respecto como ella, Claro. y es una especie de reproche. De reproche, sí, sí, sí. Pero a su vez lo asusta a ser ambicioso, pero ambicioso no en la ambición económica, sino ambicioso en la sabiduría, Claro. en el conocimiento. Le dice, si quieres permanecer cerca de mí, has de cultivar tu espíritu. Claro. Entonces, y cuando le dice en otra carta, que le dice, mujer, sí, tu señora, que en realidad no le dice tu señora, dice tu esposa. Mujer, sí, tu esposa nunca, porque considera que señora y esposa tiene que ver con esposado, con las esposas del prisionero. Le dice cosas terribles. También le dice, quiéreme como lo que eres, como un pedazo de granito duro, como una roca desolada sin agua ni vegetación. No te pido ternura, no te exijo nada. Duro lo que le dice, ¿eh? Fuertísimo. Sí, 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 sí. Fuertísimo, sí. Pero bueno, como su gran desafío era cambiar las cosas, sí, sí. acabar con las viejas injusticias, vivir lejos del convencionalismo típico de la sin sombrero, ¿no? Claro, claro, sí, sí. O sea, sus amigas indudablemente eran como ella. Sí, sí, sí. No olvidemos ni más ni menos que a Margarita Manso. Sí. Acuérdate que hace el Ménage à Trois con Dalí, con Lorca. Sí, bueno. Sí, nada más ni nada menos. No, fueron mujeres muy vanguardistas y muy adelantadas. Yo creo que si ella viera estas cartas no que fueron publicadas, se estaría riendo con su boquilla y matándose de la risa. Sí, No creo que le hiciera lo más mella. probable que sí, porque era una forma más del desenfado de su rebeldía, ¿no? Y cabe destacar que a los 31 años recibió el premio Cervantes, que lo recibe la primera mujer que recibe el premio. La primera mujer que recibe el premio Cervantes. Es muy importante esto, ¿no? En una España que hacía poco que había salido de la dictadura, que todavía tenía la gente formada en ese machismo absoluto de la época. Sí, sí, no, por eso no es nada menor recibir este premio. No, por supuesto que no. Ahora, dentro de su forma de ser de arrojarse apasionadamente a amores, es curioso que con el que se casó, con Rodríguez Aldave, tuvieron una relación un poco, si se quiere, fría. Lánguida. Sí. Sabes que ella confiesa en un libro que el mejor día de su vida fue cuando nació su hermana menor, Araceli. Ella adoraba a Araceli. Sí. Y cuando parten al exilio, Araceli ya estaba en Roma con su esposo. Sí. Bueno, y ella parte al exilio con su marido, con Rodríguez Aldave, pero bueno, es bastante emotivo para mí recordar, porque pasan por la Jonquera. La Jonquera quiere decir los límites. Es un pueblito que hay en la frontera con Francia. Es el pueblito más en Girona. Es el paso, diríamos, más bajo que hay en los Pirineos. Entonces eligieron ese lugar para cruzar. Pero además lo interesante es que ese pueblo, imagínate tú, la ciudad de Rivera, que tiene la calle que separa Brasil de Uruguay, bueno, así, pero además que un pueblo mucho más pequeñito que lo que puede ser Rivera,
tiene una calle que separa. Ahí han nacido algunos antepasados míos, por eso a mí me emociona bastante. Te emociona bastante ese pasaje. ¿Te hubiera gustado ir, Carmen? No, sí, lo conozco. Ah, lo conoces, mirá qué divino. Sabes que se estaciona un auto, por ejemplo, Sí. y cuando te bajas por la calle, Sí. por el lado de la calle estás en Francia, te bajas por el lado de la vereda estás en España. Qué divino. Porque había un arroyito que lo cruzaba, nada más que hoy está entubado. Claro. Y bueno, hoy es una calle. Sí, pero María debe haber pegado un saltito y cruzó el arroyito y ya estaba del otro lado en Francia. Claro. No obstante, su hermana, que ya estaba también con su marido, lamentablemente a él, la policía francesa, la que estaba con los nazis, ya en la época de la ocupación, lo detiene y lo mandan a España, y ella acompaña primero a su hermana por todos lados en Francia a buscar a su cuñado, hasta que le dicen que no, que lo llevaron a España y lo fusilaron. Entonces es muy tremendo todo, porque ella empieza a apoyar a su hermana luego de todo ese exilio que pasó por Cuba, por Puerto Rico, por distintos países, ¿no? Luego vuelve a Roma y empieza a apoyar a su hermana de manera tal que se separa del marido por dedicarse a su hermana. Y su marido, muy contento, no sé si muy contento, pero muy tranquilo parece, se separa de ella para apoyar a su hermano. Cosas muy extrañas. Muy raro, ¿no? Ese matrimonio es como, suena todo muy extraño lo que estás contando, Carmen. Son cosas muy extrañas. Pero bueno, ellos dos, tanto él como ella, lo que más les importaba era la defensa de la República. Claro. Fíjate que, como decíamos, volvieron especialmente para dedicarse a ayudar a esa República que estaba muriendo, porque ya estaba la guerra perdida. Y ella escribe y le dice, cuando salía camino hacia el exilio, a Dios le escribe, Señor, ¿qué ha hecho mi pueblo? ¿Contra qué rostro alto e imposible ha arrojado su piedra? ¿Qué monstruo lleva en sus entrañas que así ha aterrado al mundo? Claro. Después, cuando se refiere a la guerra, y tiene la capacidad de mirar el lado bueno y el lado malo de ambos bandos, Entonces dice, es imposible pretender haber quedado limpio después de haber estado no ya con el pueblo, sino dentro del pueblo y su contienda. Fíjate, es imposible pretender haber quedado limpio. Claro. Sí, una malagueña que le tocó una juventud apasionante, que padeció la guerra civil, que en realidad fue una vida muy larga, pero una vida también muy intensa. Y yo creo que desde esa intensidad con la que ella vivió, se comprometió, también fue acorde a lo que fue a lo largo de su vida y a lo que nos estás contando hoy también, ¿no? Sí, ella, justamente como tú bien dices, tiene eso, a lo largo de su vida ella demuestra siempre una línea filosófica, una línea religiosa y una línea poética. Claro. Que fíjate que cuando ella está con su hermana Araceli, con todas esas heridas del exilio, es capaz de hablar fascinada de los lugares que habitó. Claro. Entonces, cuando habla de Roma, mira qué poética, como dice, se diría que es un aire comestible, que a veces uno se siente en Roma como dentro de una fruta, de un melocotón. Claro. Fíjate qué descripción de la ciudad de Roma, una ciudad donde fue muy infeliz también, porque ya te digo que era en el exilio y ella lo sufrió tremendamente, ¿no? Claro. Ahora, ella siempre tuvo mujeres, a pesar de que leyó a Platón, a Séneca, a filósofos muy importantes, pero siempre dieron forma a su pensamiento Cordelia, Antígona,
Ofelia, Diótima de Mantinea, ella decía que he comprendido esta mañana que ni siquiera es o ha sido el ser persona mi proyecto. Mi único proyecto, como tantas veces me he dicho a mí misma, dice, es ser persona, es la respuesta, y es el único proyecto posible que tiene que estar, sí, ser persona, supeditado a lo moral, a lo humano. Entonces ella, que de muchacha quiso ser seria del modo más alegre, porque todos recuerdan que ella decía, pensemos, sí, pero pensemos alegremente. Claro. De adulta peleaba por ser persona, y bueno, y qué persona fue, ¿no? Sí, una mujer apasionada, una mujer comprometida con su tiempo y también una persona mística de alguna manera. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ella tiene como iluminaciones que además las destaca, ¿no? Claro. Y bueno, no olvidemos que ella fundó la Liga de Educación Social también, así que tiene toda su parte política. Claro. Y bueno, ella recuerda esta época de su parte política, que asistía con la Sin Sombrero a la tertulia de Revista de Occidente, que estaba ligada con sus amigos intelectuales a tantas iniciativas para cambiar el mundo. Ella decía que todos querían comerse el mundo, pero sin saberlo renunciaban al delirio que devoró la vida de los españoles en el siglo XIX para entrar en otro delirio, ¿no? Que fue el de la guerra civil, que fue tremenda. Entonces, ella realmente sufrió muchísimo su exilio y lo que pasó La Habana, San Juan, de Puerto Rico, Roma, como dijimos, el cantón de Vaud en Suiza, después en Ginebra. Entonces, ella, como decía, vamos a ser serios del modo más alegre. Y con ese ánimo fue sorteando esas tremendas dificultades, ¿no? Claro. Bajó a las zonas más oscuras del corazón humano, pero con su razón poética, que es la marca de su filosofía, ¿no? Ha sido, Carmen, lamentablemente es un placer escucharte, pero se me van los minutos y me tengo que ir a la pausa. Por supuesto, te entiendo. Te agradezco, como todos los miércoles, esta columna que realmente disfrutamos miércoles a miércoles. Ha sido un inmenso placer y nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. No sé si quedaron cosas, pero si no, veremos. De hablar de la Sin Sombrero siempre tenemos. Siempre hay cosas. Pero bueno, para no cansar a la audiencia, aunque la gente está muy entusiasmada. Está muy entusiasmada. Yo creo que te están pidiendo un libro. Yo ya te lo he dicho esto. Vos pensalo. No, pero de pronto, pues no te olvides que yo, como digo, eran 10 u 11 y entonces todas tienen cosas apasionantes. Claro que sí, pero, claro que bueno, creo que vamos a referirnos a otros temas y de pronto más adelante volveremos a algunas Sin Sombrero. Cómo no, muchísimas gracias, Carmencita. Encantada. Un beso y gracias por, como siempre. Gracias. Vivencias.